Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén pasando un tiempo muy agradable hoy miércoles, que es un tiempo de poder buscar la presencia del Señor, de poder deleitarnos escuchando su palabra. Quiero invitarlos para que en esta noche podamos orar, podamos darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Padre de la gloria, en esta noche maravillosa quiero darte gracias por tu fidelidad, por tu amor. Quiero darte gracias por todas y cada una de las personas que en este momento están allí conectadas, Señor, esperando, Señor, recibir ese mensaje, esa palabra que es ese pan de vida para nuestras vidas, ese pan espiritual, ese alimento, Padre Celestial, que tanto anhelamos, que tanto necesitamos, Señor. Yo te quiero pedir, Padre Santo, en este momento que seas tú hablando, Señor, conforme a la necesidad de cada persona. Tú conoces, Señor, la situación de cada uno. Ahí donde está esa persona que quizás está triste, angustiada por alguna situación que esté pasando de salud económica, por salud también, Señor, espiritual. Yo te pido, bendito Dios, que obres de una manera muy especial en estas personas. En aquellas, Padre Santo, que quizás han perdido a un ser querido, quiero colocarlos también, Señor, en este momento en tus manos. Espíritu Santo, te pido que seas tú obrando de una manera muy especial, Señor, en esa persona. Señor, también bendice a cada uno de los que están allí, atentos, Padre Celestial, a esperar ese mensaje que viene de ti, esa palabra de vida, Señor. Bendice, gracias por todo lo que tú haces, gracias por tu fidelidad. Y gracias porque podemos estar en este momento delante de ti, Señor, buscándote en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, para adorarte, para exaltarte, Señor, en esta noche. Bendice también el pastor, Padre Santo, gracias porque él se dispone para ser usado por ti como ese instrumento de bendición, Señor, como ese canal para llevar tu mensaje, Señor, porque no son sus palabras, es lo que tú quieres hablarnos a través de él en esta palabra de hoy, Señor. Te doy muchas gracias pues por este tiempo maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús, amén. También quiero invitarlos para que podamos compartir un texto en esta noche, los primeros versículos del Salmo 40. Entonces, quiero invitarles para que podamos estar atentos a este salmo. Dice así: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Y así, como dice esta palabra, si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley llevo dentro de mí. Y como dice este salmo en estos primeros versículos, qué importante es que nosotros podamos adorar, alabar al Señor en esta noche también. Quiero invitarlos para que ahorita podamos entrar en ese momento de adoración, de alabanza a nuestro Dios con esta alabanza, con esta adoración que tenemos preparados para ustedes en esta noche, para poder exaltar a nuestro Dios. Pero también recordarles que el próximo domingo tenemos nuestra gran celebración principal a las 9 de la mañana. Entonces, no deje de asistir, los estamos esperando. Es un tiempo muy precioso, un tiempo maravilloso en la presencia de nuestro Dios y les hacemos una cordial invitación. Que Dios me los bendiga y que pasen una feliz noche.
reino, gloria, honra y poder. Te pertenece mi rey, eres el único ser que digno es de recibir el poder. En los ejércitos eres Señor, eres Jehová Sabaoth. Fuiste a tu Hijo en prueba de amor, para ser mi vencedor. Nadie se te puede enfrentar, eres el único Dios, coronado de majestad. Habitas en santidad, toda creación ante ti se humillará, sus rodillas se postrarán, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Hoy levantamos tu nombre, Señor, en alabanza y loor, con regocijo y nueva canción, rendimos adoración. Nadie se te puede enfrentar, eres el único Dios, coronado de majestad. Habitas en santidad, toda creación ante ti se humillará, sus rodillas se postrará, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Sí, que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Señor, es Señor. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Gracias al Señor por esta oportunidad que nuevamente nos da para poder estar juntos y para poder llegar a su presencia con la intención de reflexionar en su palabra y sobre todo con la disposición en nuestro corazón de que esas verdades de su palabra estén en nuestros corazones. Estamos avanzando en el énfasis que tiene que ver con la restauración, que es el énfasis que tenemos en este mes, y sabemos de que el Señor tiene mucho que enseñarnos porque Él quiere restaurar nuestras vidas. Uno de sus propósitos fundamentales en relación a la necesidad que tenemos y a la condición misma de nuestra humanidad, pues es restaurar nuestras vidas. Quisiera que en esta hora pudiéramos ubicarnos en la palabra del Señor, allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 80. Capítulo 80 del libro de los Salmos. Y este salmo compone o comprende una oración muy importante, muy especial, pidiendo esa restauración de parte de Dios para con su pueblo. Así que estaríamos hablando de un ruego insistente por restauración, por esa restauración que el Señor anhela desarrollar en nuestras vidas y que es también una de las necesidades importantes para nosotros como su pueblo, que el Señor esté restaurándonos. Quisiera hacer referencia en este salmo a 3 versículos. Versículo número 3, versículo número 7 y versículo número 19. Son 3 expresiones dentro del mismo salmo que tienen esa misma idea, ese anhelo importante por esa restauración del Señor. Y quisiera que nos ubicáramos en una realidad que tiene que ver con el avance, el paso a paso que tenemos nosotros como su pueblo. En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar cómo el Señor consolida su pueblo a través de las 12 tribus de Israel y a partir de allí estructura todo un proyecto que va a ser orientado a través de estas tribus que compondrían el pueblo de Israel para ser su instrumento de testimonio, de manifestación de su propósito al resto de la humanidad.
Así que podríamos hablar de ese pueblo que es convocado, que es llamado para que avance en ese propósito de Dios. Pero todo proceso, todo proyecto necesita una revisión en determinado momento. Algo así como que este pueblo que era guiado por el Señor a través de sus etapas, a través de sus experiencias, en muchas situaciones ameritaba esa revisión, esa restauración. Podríamos decir como hacer un pare, como tener un momento de detenerse en la dinámica misma para revisar, para mirar, para hacer como un replanteamiento de las cosas, para desarrollar un proceso de restauración. Porque era importante esta participación de Dios para el cumplimiento de su propósito. Por eso los 3 versículos tienen o contemplan la misma idea. El versículo 3 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Es muy importante el momento que identifica el salmista, ¿cierto? Oh Dios, restáuranos, significa que necesitamos mejorar, no estamos bien y necesitamos tu participación. ¿Cómo es esa participación? Señor, haz resplandecer tu rostro. Para poder mejorar, para poder cambiar de condición, necesitamos que te manifiestes a nosotros. Haz resplandecer tu rostro, muéstranos tu realidad, enséñanos tu verdad, que podamos conocer realmente tu propósito. Y esto para algo que puede llegar a futuro o que puede ser consecuencia de esta participación de Dios, cuando Él dice: y seremos salvos, seremos salvos. En otras palabras, son como 3 momentos allí: la condición en la que se encuentra el pueblo en este momento, la participación de Dios y la meta a llegar. La condición del pueblo necesita restauración. ¿Qué debe de suceder? Pues Dios debe de manifestarse. Entonces, por esa razón, el clamor es: haz resplandecer tu rostro. Queremos que tú te manifiestes a tu pueblo para ser salvos. El versículo 7 va a tener la misma idea cuando dice: oh Dios de los ejércitos. Aquí en este versículo 7 ya la expresión no es solamente oh Dios, sino ahora es oh Dios de los ejércitos, aquel que batalla, aquel que lidera como un ejército, aquel que comanda realmente todo este proyecto en el cual está incluido su pueblo. Oh Dios de los ejércitos, tú que eres el jefe, tú que eres el que va delante de nosotros, el que respondes por nosotros, dice: restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Este caminar del pueblo de Israel era prácticamente como un ejército, estaba convocado precisamente para tener en cuenta todos los elementos posibles para llegar al objetivo, para llegar a esa meta. Y implica entonces el concepto de la salvación, el concepto de poder vencer aquellas cosas que estaban afectando la vida misma del pueblo y poder superarlas para alcanzar esa salvación. El versículo 19 afirma también: oh Jehová de los ejércitos. Reitera nuevamente: oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La condición que amerita restauración, pues es la realidad misma de la consecuencia de las fallas, del pecado, la iniquidad en el pueblo que Dios había escogido. Y cuando vemos los procesos en la Escritura, nos damos cuenta de que la participación de Dios para con ese pueblo escogido fue siempre
enseñarle, mostrarle cómo no cayera preso, cómo no sucumbiera ante los embates del pecado, manifestado de diversas formas. Y es a partir de allí donde el Señor hace su trabajo, su participación, mostrándoles al pueblo cómo deberían ellos superar, mejorar en asuntos como la rebelión, como la incredulidad, como la idolatría, como la transgresión misma a sus mandatos, como el hecho de abandonarlo fácilmente por alguna u otra circunstancia. Es ese hecho de no tenerlo en cuenta, sabiendo que Él era quien les había escogido, y dar rienda suelta, dar, digamos, su vida y sus designios bajo la dominación del pecado. Por eso el salmista identifica su condición, sabe que necesita ser restaurado, reconoce que solamente Dios puede hacer ese trabajo y sabe también de que el propósito de Dios no es que se queden allí bajo el efecto del pecado, sino que puedan alcanzar esa salvación. La meta es precisamente esa salvación. Por esa razón en la expresión que encontramos en los 3 versículos, siempre parte de la realidad de la condición del pueblo, sigue con la participación de Dios y en tercer lugar evoca esa meta a la cual quiere llegar. Seremos salvos, seremos salvos. Y es un asunto bastante interesante porque una de las tendencias del pueblo fue no apelar a la voluntad de su Dios, no apelar a la voluntad del Señor que los había escogido, sino en muchas ocasiones apelar a su propia voluntad, a sus propias decisiones, a sus propios designios. Y esto se constituía en una rebelión contra Dios. Por eso ese pecado de la rebelión era un asunto completamente serio y sobre todo muy consecuente, muy pertinente en la vida del pueblo, en el sentido de que era muy repetitivo. Fácilmente se rebelaban contra Dios. Y es muy parecido a lo que tenemos nosotros hoy también, puesto que muchas veces esa tensión entre la voluntad de Dios y la voluntad nuestra pues nos lleva a que necesitemos ser restaurados, a que necesitemos ser renovados también en este sentido. Y recordemos, se hace necesaria la restauración cuando algunas cosas están mal. Allí por esa razón habría que tomar una determinación, y es lo que evoca el salmista en la oración. Ese clamor a Dios, ese contacto, ese, digámoslo así, como ese grito de angustia, ese ruego insistente para que Dios obre, es lo que está expresando el salmista y es la enseñanza que tenemos nosotros hoy. Darnos cuenta que necesitamos esa restauración, darnos cuenta que hay cosas en nuestra vida que se hacen necesarias cambiar, se hace necesario la transformación, que Dios necesita orar en nosotros para que podamos continuar, así como se inició con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero que podamos continuar nosotros también con ese proyecto, el cual lidera el Señor para con su pueblo y poder llegar a esa meta, que es la salvación, no solamente nuestra, sino de todos aquellos a los cuales nosotros podemos ser referente o podemos ser también ejemplo, luz, para que ellos puedan entender también ese propósito del Señor. Por eso ese pedido de ayuda a Dios es tan importante en ese momento. Es algo así como vuélvenos a ti, y nosotros nos arrepentimos. Vuélvenos a ti a través de la vía del arrepentimiento. Reconocemos nuestra condición, reconocemos nuestra necesidad, y eso hace entonces que nosotros podamos disfrutar, contemplar algo maravilloso, y es que el Señor se vuelva a nosotros a través de la vía de la liberación, que nosotros a través del arrepentimiento nos acercamos a Él, nos volvemos a Él, y eso genera, ¿verdad?, que podamos nosotros
ser liberados, que podamos nosotros ser restaurados, porque Él viene para hacer ese trabajo en cada una de nuestras vidas. Eso a través de la oración, a través de la confesión, a través del arrepentimiento, que son como esos pasos, esos aspectos importantes en los cuales podemos nosotros alcanzar ese objetivo de parte de nuestro Señor. Entonces hay algo bien interesante en la expresión del salmista aquí en este caso, y es definitivamente somos un pueblo llamado por Dios, somos un pueblo escogido por Él, pero no por esa razón o no por ese simple título podríamos decir que estamos listos y que no necesitamos. Los procesos de avance, los procesos en los cuales estamos involucrados como su pueblo, necesitan momentos de restauración. Como cuando el ejército está en su campaña, está en su avanzada, y hay una ocasión en la que hay que parar el patrullaje, que hay que hacer un alto en el camino para revisar, para restaurar, para recomponer y avanzar entonces de una mejor manera. Es muy interesante cómo el salmista expresa este deseo: Jehová de los ejércitos, a resplandecer tu rostro sobre nosotros para ser salvos. Restáuranos a través de esa participación tuya, ¿verdad? Y seremos salvos. Hay una realidad bien importante en este caso y que debemos de tenerla en cuenta, y es esa salvación no es posible si no es por el favor de Dios. A veces hemos luchado mucho por transformarnos a nosotros mismos, por llegar a esa meta a través de nuestras propias fuerzas o nuestras propias estrategias. Y realmente la salvación, ese favor de Dios, es indispensable para lograr esa salvación. La palabra del Señor dice que somos salvos por su gracia. Si no es por ese favor de Dios, no alcanzaremos esa salvación. Es por gracia que somos salvos, no por nuestras obras, ¿verdad?, sino por la gracia del Señor. También es importante recordar que no es posible, no podemos nosotros contar con ese favor salvífico de Dios si no hay arrepentimiento, si no hay ese reconocimiento de nuestra condición, si no somos claros y conscientes de la necesidad que tenemos. Lo que el salmista dice aquí es: restáuranos, Señor, porque las cosas están mal, porque las cosas hay que mejorarlas, porque así no podemos continuar. Por esa razón no es posible contar con ese favor salvífico de Dios si no es a través del arrepentimiento, del reconocer nuestra condición, hacer un par en nuestro caminar y decir: bueno, Señor, ahora ya no voy a continuar bajo mi voluntad, sino que ahora voy a someter mi vida bajo tu voluntad. Eso es parte de la restauración. A veces queremos que las cosas mejoren, a veces queremos que las cosas sean distintas, sean diferentes, pero no estamos dispuestos a reconocer que para que esas cosas cambien, nosotros tenemos también un compromiso, nosotros tenemos también una participación en la cual estamos comprometidos, y de esta manera podemos ser parte también de esos procesos de restauración, de ese propósito de Dios que se cumple cuando Él restaura nuestras vidas. Así que es clave el reconocimiento, el arrepentimiento como tal, para disfrutar de ese favor del Señor, que es el que restaura nuestras vidas. Y también definitivamente no es en nuestro mérito, no es en nuestra voluntad, es bajo la participación y la iniciativa de Dios, que es lo que encontramos siempre en su palabra. Solo podemos ser salvos, solo podemos ser restaurados realmente cuando Dios
digámoslo así, nos sale al encuentro. No tanto es que haya en nosotros esa capacidad y esa intención de buscar al Señor como tal, de tomar la iniciativa hacia Él. No, definitivamente, y esto es algo que es muy importante entenderlo, es que Dios toma la iniciativa por nosotros. Dios toma o hace que ese anhelo de amor, de misericordia se haga realidad en nosotros, y entonces viene a nosotros, que es lo que encontramos en Jesucristo, que es lo que encontramos en las diversas maneras en las que el Señor trata con nuestras vidas para mejorarnos, para ayudarnos a ser cada vez conforme a su propósito. Entonces, es necesaria esa restauración, debemos de clamar por esa restauración en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos ese pueblo que el Señor ha escogido para que nosotros podamos ser sus referentes, pero que también en ese caminar hay muchas cosas en las cuales fallamos y necesitamos su participación en nuestra vida, porque queremos llegar a la meta y a esa salvación. Por eso es clave esta declaración del salmista. Señor, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Restáuranos, es el clamor del salmista. Es nuestro clamor también hoy. Señor, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, muéstranos tu propósito, muéstranos tu voluntad, porque queremos avanzar hacia esa meta, que es esa salvación que tú nos ofreces. Y en este tiempo no queremos descuidarla, queremos enfocarnos en ese regalo tan precioso que tú nos das. Por favor, Señor, restáuranos. Estamos dispuestos a eso. Que cada día, que cada momento podamos nosotros tener ese espacio concreto, especial con el Señor, para decirle también y disponernos, ¿no? Enfocar nuestra vida en esa realidad de ser restaurados por el Señor, que Él haga resplandecer su rostro en nuestra vida y podamos avanzar cada día dentro de su voluntad. Que Dios continúe bendiciéndonos.